Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Inferencia Estadística. En esta clase estudiaremos el problema de inferencia puntual. Comencemos. Entonces, consideremos una población. eh, entonces, nuestro problema en esta clase va a ser tratar de encontrar una función de distribución que coincida mejor con los datos obtenidos en una muestra. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo podemos encontrar f? Bueno, la verdad es que esta pregunta es bien amplia y en el caso que a nosotros nos va a interesar es en el caso en que f pertenece a una función, a una familia de funciones que denotamos por f de teta y que dependen de un parámetro o un vector de parámetros teta, pero ese parámetro es un parámetro de la población. Entonces el problema consiste a estimar el parámetro desconocido teta. Entonces, cuando se define un valor para teta, a partir de los valores muestrales, se habla de estimación puntual, que es lo que veremos en esta clase. Otra alternativa es estimar un parámetro. Para estimar un parámetro, es no dar, por ejemplo, un valor fijo del parámetro teta, sino que dar un intervalo donde yo pueda encontrar el parámetro con alta probabilidad. Y en ese caso se habla de estimación por intervalo. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy día es cómo yo puedo estimar este parámetro, que es un parámetro de la población, y yo voy a asumir que la función de distribución pertenece a una familia de funciones dadas, ¿ya? Así que comencemos. Ya. Entonces la primera, vamos a ver la definición de parámetro. Notemos que el parámetro es una característica de una o más variable en la población. No es una variable aleatoria, sino que es un número o un vector. Entonces se define como parámetro a cualquier característica cuantitativa de una población, generalmente desconocida, sobre la que se pretende realizar algún tipo de inferencia, estimar o contrastar. Se suele denotar con una letra. En general nosotros vamos a utilizar la letra teta y vamos a hablar también de la noción de estadístico que ya habíamos definido en otras clases anteriores. Y el estadístico estimador es cualquier función de los datos de la muestra o equivalentemente cualquier característica cuantitativa calculada a partir de los datos de la muestra. ¿Ya? Y la idea del estadístico o del estimador es tratar de encontrar una buena aproximación del parámetro verdadero. Entonces aquí vamos a tener el parámetro que en general es teta, que es una característica de la población, y nosotros nos gustaría encontrar un cierto parámetro que por lo general vamos a denotar, le vamos a agregar un gorro para indicar que él es el estimador. ¿Ya? Y de nuevo les recuerdo la diferencia. El parámetro teta es un número o un vector. En cambio, teta gorro es una variable aleatoria, es un estadístico, es decir, es una función de los datos de la muestra. Nosotros hemos visto algunos, por ejemplo, estimadores comunes, como por ejemplo si uno trabaja con una población y le gustaría calcular el promedio o la esperanza, un estimador es la media muestral. Eso sería un estimador. Por ejemplo, estos son los ejemplos de parámetros más conocidos. En el caso que el parámetro teta, que es el parámetro de la población, sea la media, un estimador que nosotros hemos utilizado, digamos, es la media muestral, que se calcula como el promedio de una muestra aleatoria simple. También en el caso de la varianza, nosotros hemos usado lo que se llama la varianza muestral. Eh, También, por ejemplo, en el caso que yo tenga dos muestras independientes, y me gustaría, por ejemplo, estimar la resta de las medias, yo podría simplemente tomar el promedio de cada uno y restarlo. O en el caso de una proporción, yo podría simplemente contar los casos favorables, dividir los casos totales, así que un estimador posible sería simplemente x partido por n, donde x sería la suma de los casos favorables.
Así que acá vemos varios ejemplos de parámetros con algunos estimadores, y a nosotros nos gustaría tratar de responder dos preguntas fundamentales. Entonces, estas dos preguntas fundamentales las vamos a tratar de responder durante las próximas clases y esta. Y lo primero es, ¿cómo se puede obtener un estimador teta-gorro de teta? Es decir, cómo uno puede construir un estimador para un cierto parámetro de una población. Y la segunda pregunta que nos va a interesar es, ¿cuándo un estimador tiene buenas propiedades? Es lo que se llama la bondad del estimador. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a, antes de responder la pregunta de cómo construir, vamos a suponer que tenemos un estimador dado y nos gustaría saber si ese estimador es bueno. Para ello vamos a definir algunas propiedades, y lo primero que vamos a definir es lo que se llama lo de un estimador insesgado. Entonces, definición, diremos que un estimador puntual de un parámetro θ se dice insesgado si la esperanza de el estimador es justamente el parámetro. Entonces, es importante acá, en esta definición, notar que θ gorro es una variable aleatoria muestral, depende de la muestra, y tal como vimos nosotros en clases anteriores, como es una variable aleatoria, eso significa que se puede calcular una esperanza. Y en el caso que se habla de que es insesgado, sí, su esperanza es justamente el parámetro, ¿ya? Es decir, este estimador, cuando yo tomo diferentes muestras, lo que va a ocurrir es que si yo calculo la esperanza de eso, la esperanza matemática de la muestra, debería obtener el parámetro, ¿ya? Ya. Ahora, podría ser que mi estimador no necesariamente al calcular la esperanza me dé el parámetro, sino que podría ocurrir también que eh, por ejemplo, si la esperanza del parámetro es mayor que el parámetro de la población, se dice que el estimador es sesgado positivamente, y si la esperanza, si subestima, digamos, el parámetro, se dice que el estimador está sesgado negativamente. ¿Ya? Ya, entonces, esta propiedad de sesgo tiene que ver cuando yo tomo una muestra y en general en esa muestra, si yo hago varias realizaciones y calculo el parámetro, el estimador, que yo más o menos en promedio le achunte al parámetro. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una definición, y este error que uno comete en general se le va a llamar el sesgo, se le denota con la letra B, porque en inglés sesgo se escribe como bias, ¿ya? Así que vamos a definir el sesgo, que el sesgo se define de un estimador puntual, se define como el error que yo cometo al estimarlo en media. Es decir, va a corresponder a la esperanza del estimador menos el parámetro. Y por eso uno dice que es insesgado si este sesgo es cero. Entonces, si acá está mi parámetro, que el parámetro es una característica de la población, y yo lo trato de estimar con este estimador, entonces si, por ejemplo, cuando yo calcule la esperanza, quedo a la derecha del parámetro en esperanza, eso significa que estoy cometiendo un sesgo positivo, y si quedo a la izquierda, estoy cometiendo un sesgo negativo. ¿Ya? Así que el sesgo describe la relación entre el conjunto de estimadores y el parámetro en términos de posición. Y si se fijan, en el fondo lo que yo estoy diciendo es, eh, yo tengo mi parámetro, y lo que mide el sesgo es si acaso en promedio, si yo al calcular el promedio de todas las realizaciones, o calcular la esperanza, si es que yo le achunto justamente al parámetro, ¿ya? Por eso se habla en términos de posición. ¿Ya? Una segunda alternativa que también es interesante de estudiar, es cuando yo defino un estimador. El estimador también yo puedo pensar si acaso el estimador es disperso
o si es preciso. Y le voy a explicar esto con una analogía. Entonces, imaginemos que vamos a hacer una analogía que es lo que se llama la analogía de la diana. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una diana y cuando yo tomo una persona lo que hace es, él puede disparar varias veces dardo y, por ejemplo, dependiendo de la puntería de la persona, es si acaso esta persona le va a achuntar, digamos, al centro de la diana, y con qué precisión y con qué dispersión. Entonces, si yo miro estos 4 ejemplos que están acá, lo que yo puedo ver es que acá la persona es bien precisa, es decir, por lo general siempre la achunta al mismo lado, pero si yo miro el valor promedio de los valores, en general no necesariamente la achunta al centro de la diana. Entonces, en general, si uno lo puede pensar, acá la persona es precisa, pero es sesgada. Lo mismo ocurre acá, que la persona también, si uno calcula la esperanza debería quedar por acá. También la persona acá es sesgada, es decir, en promedio no le achunta al centro, sino que le achunta un poco por el lado, pero es un poco más imprecisa, es más dispersa. En cambio, si uno ve lo que ocurre en este caso, uno se da cuenta que la persona es precisa, es decir, todos sus valores están cerca del centro de la diana, al igual que en este caso, está todos los valores concentrados cerca del punto, pero acá la persona es insesgada, digamos, en general la chunta al centro de la diana. Ya, si yo miro este caso de acá, lo que ocurre es que en general la persona en promedio pareciera que es insesgada, es decir, en promedio, si yo hago el promedio de todas estas realizaciones, lo que debería ocurrir es que sí, en promedio le está como achuntando en medio, en la esperanza, pero es dispersa, ¿ya? Y uno podría pensar que la misma analogía ocurre cuando yo trabajo con un estimador. Podría haber un estimador que sea sesgado o no, pero que quizás el estimador tiene buenas propiedades, que en el sentido que está bien concentrado cerca del parámetro que él estima, o puede estar un poco más disperso. Entonces, eso lo vamos a notar de la siguiente manera. Por ejemplo, en el primer caso vamos a decir que es insesgado preciso, en el segundo caso es sesgado preciso, insesgado impreciso y sesgado impreciso. Acá, en estos dos casos es sesgado porque en promedio no le achunta al centro de la diana, es decir, ahí comete un error. En cambio, en este caso es insesgado porque en promedio sí le achunta al medio, pero en estos dos casos, lo que ocurre es que en el primero es preciso y en cambio en el segundo no lo es. Y lo mismo ocurre en el otro caso. Entonces, para poder medir esta segunda noción, que ya no tiene que ver con la esperanza, sino que tiene que ver con la dispersión, que es la precisión, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a medir la distancia. Si ustedes se fijan en este caso, la precisión tiene que ver con, tomo el promedio y de ahí voy midiendo la distancia. Voy midiendo la distancia a su promedio y le voy a medir al cuadrado. Y voy a sumar todas esas cantidades al cuadrado para evitar, digamos, que hayan cancelaciones. Entonces vamos a definir lo que se llama, bueno, aquí vamos a dar otro ejemplo de precisión. Entonces, por ejemplo, acá tengo dos parámetros, dos estimadores, θ1 gorro y θ2 gorro, de un parámetro θ. Entonces, yo puedo ver que en promedio los dos son insesgados. Si yo calculo el promedio cae justamente donde está el parámetro. Pero si yo puedo ver la precisión, este de acá es mucho más preciso, perdón, este de acá, perdón, es mucho más preciso que el que está acá, porque los valores están más concentrados en torno al parámetro que está estimando, es decir,
está más concentrado en torno a su promedio. ¿Ya? Así que, ¿cómo vamos a medir la precisión? La vamos a medir con lo que se llama el error cuadrático medio. Y el error cuadrático medio, o mean standard error, es, de un estimador θ, es cuánto en esperanza el estimador se desvía de cada uno de los valores. ¿Ya? Entonces, en general, lo que yo estoy midiendo, se puede ver en el caso de la diana, es como que yo estoy midiendo, pongo el parámetro verdadero, y lo que yo mido es cuánto el estimador se equivoca en distancia. Entonces, quizá voy a hacer un dibujo. Entonces yo tengo la diana acá, y acá tengo el θ, si quieren, el centro en esta analogía, el centro de la diana es justamente el parámetro, y yo acá voy realizando distintas estimaciones. Entonces lo que hace esto es lo que hace, dice, voy a medir esta distancia, la distancia, la voy a escribir en verde, voy a medir la distancia entre el parámetro y el estimador al cuadrado. Después voy a medir esto y eso voy a ir calculando la esperanza de todas esas distancias al cuadrado. ¿Ya? Ya. Así que eso es lo que mide, digamos, y por eso se habla de lo que nosotros podemos ver en la analogía de la diana, es que si los valores están todos concentrados cerca de sí, debería haber un error cuadrático medio menor, pero si es que estoy cometiendo un error, es decir, si es que estoy siendo sesgado, igual debería haber una diferencia. Por ejemplo, me gustaría mostrar con un dibujo. Entonces, imaginen que acá tengo el parámetro. En este dibujo siempre en el centro está el parámetro verdadero. Y supongamos que yo tengo mediciones que son súper precisas. Entonces voy a tener acá estimaciones, por ejemplo, y acá voy a tener estimaciones que son bien precisas, pero son sesgadas, pero bien precisas. Entonces, si yo miro, lo que debería ocurrir acá es que cuando yo calcule el error cuadrático medio, voy a estar midiendo esta distancia, la distancia entre el parámetro y el estimador. Y ese valor va a ser pequeñito. En cambio, cuando hay sesgo, lo que va a ocurrir es que yo mido esta distancia y este error va a ser mucho mayor a pesar de que haya precisión. Entonces, lo que ocurre es que uno puede demostrar a través de un cálculo sencillo que en realidad el error cuadrático medio siempre se puede escribir como la varianza del estimador, que en el fondo tiene que ver con la precisión si los valores del estimador están concentrados, más el sesgo del estimador al cuadrado. Entonces, lo que nosotros podemos ver en este caso es que si yo calculo el error cuadrático medio en este caso, si todos los valores están relativamente cercanos, su varianza va a ser pequeña, pero en el fondo el error cuadrático medio va a estar explicado simplemente, o sea, o en su mayoría por el sesgo. En cambio, en este caso de acá, en realidad la varianza es pequeña, los valores están concentrados, y su sesgo también, de hecho no hay sesgo en ese caso. Así que este error cuadrático medio es una manera de medir una segunda característica que es interesante sobre sobre los estimadores, porque yo tengo el sesgo, que en promedio le estoy achuntando, digamos, al parámetro, y este segundo, el error cuadrático medio, lo que explica es si estas estimaciones en el fondo están concentradas o no en torno al parámetro que están tratando de estimar. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a ver un ejemplo para ver qué es lo que ocurre con estimadores. Por supuesto, a uno le gustaría tener cuál es, digamos, el summum de un estimador, es que el estimador sea insesgado y con varianza relativamente pequeña, ¿ya? Entonces eso significa que a mí me gustaría tener un estimador
sea insesgado y con error cuadrático medio pequeño, que en el fondo es varianza pequeña también. ¿Por qué? Porque en ese caso yo sé que en promedio le estoy apuntando al parámetro y por lo general, como los valores, si la varianza es pequeña, los valores se tienden a concentrar, lo que debería ocurrir es que cuando yo haga realizaciones no debería estar muy lejos del parámetro verdadero, que por lo demás yo no conozco. Entonces veamos un ejemplo. Sean θ1 y θ2 dos estimadores insesgados de un parámetro θ de igual varianza sigma cuadrado. Entonces fíjense que acá estamos construyendo tres nuevos estimadores a partir de los estimadores anteriores. El primero se construye como el promedio de los dos estimadores anteriores. El otro es una ponderación, donde una ponderación toma un tercio de θ1 del estimador θ1 y dos tercios del θ2. Y el quinto estimador es una combinación lineal, es decir, una combinación entre los dos. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos decir. Entonces lo primero que vamos a mirar sobre estos estimadores es el sesgo. Entonces si yo calculo la esperanza de θ3, esto debería ser la esperanza de θ1 gorro más la esperanza de θ2 gorro dividido en 2, por la linealidad de la esperanza. Ahora, θ1 y θ2 como estimadores son insesgados, es decir, su esperanza vale θ, y por lo tanto esto sería θ más θ dividido en 2, y eso debería ser θ, es decir, θ3 es insesgado. ¿Ya? Ya, de igual manera, el cálculo se puede repetir para θ4 gorro y para θ5 gorro. Y de hecho, si yo calculo eso, sería la esperanza de θ1 gorro más 2 veces la esperanza de θ2 gorro dividido en 3. Y eso de nuevo da θ, así que de nuevo θ4 gorro también es insesgado. Y de igual manera va a ocurrir con θ5, sería lambda por la esperanza de θ1 gorro más 1 menos lambda por la esperanza de θ2 gorro. Y eso es justamente θ. Así que nuevamente θ5 gorro también es un estimador insesgado. ¿Ya? Bueno, la verdad es que no voy a repetir el cálculo para todos porque si yo miro este estimador que está acá, este estimador, el lambda es un parámetro, digamos, del estimador. Entonces, por ejemplo, si el lambda vale un tercio, recupero θ4, y si el lambda vale un medio, recupero θ3. Así que voy a trabajar con este en general. Y fíjense que una vez que yo sé que son todos insesgados, lo que me gustaría es conocer el error cuadrático medio, pero yo ya sé que el error cuadrático medio es el sesgo al cuadrado más la varianza al cuadrado, y como son todos insesgados, en el fondo el error cuadrático medio va a ser simplemente la varianza de cada uno. Así que voy a calcular la varianza de θ5, ¿ya? Y voy a calcular sobre θ5 porque como es el lambda incluye los casos anteriores, podría elegir, si se fijan acá, me gustaría elegir el que tiene varianza mínima porque eso genera un mejor estimador. Entonces, para ello, voy a calcular la varianza de θ5, eso sería la varianza de lambda θ1 gorro más 1 menos lambda por θ2 gorro, y eso es justamente lambda al cuadrado por la varianza de θ1 gorro más 1 menos lambda por propiedades de linealidad entre comillas de la varianza, y eso debería ser lambda al cuadrado sigma al cuadrado más 1 menos lambda al cuadrado sigma al cuadrado. Así que esto quedaría como lambda al cuadrado más 1 menos lambda al cuadrado por sigma al cuadrado. ¿Ya?
Entonces, si yo miro esta varianza, lo que está ocurriendo es que el valor de la varianza va a depender del parámetro lambda que yo esté encontrando. Y si yo dibujo esta función que voy a llamar acá como, le voy a llamar, digamos, f de lambda. Si yo dibujo f de lambda es justamente una parábola. Entonces, para encontrar cuando la parábola, de hecho una parábola convexa, cuando esa parábola se encuentra su mínimo, lo que puedo hacer es derivar, entonces me quedaría 2 lambda más 1 menos lambda por menos 1, y si eso lo iguala a 0, lo que va a ocurrir es que el lambda que voy a encontrar, bueno, de hecho me falta un 2, lo que debería encontrar como lambda, me falta un 2, es que el lambda vale 1/2. Es decir, en conclusión, si yo considero el operador, o sea, perdón, el estimador θ5 con lambda igual a 1/2, que justamente corresponde a θ2, al θ3, lo que yo voy a obtener es justamente θ1 gorro más θ2 gorro. Este estimador es insesgado y de menor varianza. O sea que, en cierto sentido, entre todos los estimadores, θ3, θ4, θ5, el mejor de todos los estimadores es justamente el estimador θ3. ¿Ya? ¿Por qué es mejor estimador? Bueno, la razón... Permiso. Ya, estoy con problemas con el... Bueno, no importa. Bueno, ¿cuál es el mejor estimador? Es justamente θ3 gorro, y la razón es porque tiene la menor varianza entre θ3, θ4 y θ5. De hecho, nosotros mostramos que justamente el valor lambda, que hace que la varianza sea menor, se obtiene con lambda igual a 1/2. ¿Ya? Así que esas son las propiedades que uno en general le interesa. Lo que le interesa es tener estimadores que sean insesgados y ojalá con la varianza menor posible, digamos. ¿Ya? No estamos viendo cómo se diseñan, cómo se construyen los estimadores, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y acá me gustaría revisar un ejemplo. Considera una población que sigue una distribución normal de parámetros muy sigma cuadrado y considere los siguientes estimadores para la media. ¿Ya? El primero es el estimador normal, la media muestral, y en el otro estamos dividiendo por n-1. Entonces, donde la esperanza de cada elemento de la muestra aleatoria es mu y de varianza sigma cuadrado. Entonces, dice, calcula el sesgo y el error cuadrático medio para los estimadores mu1 y mu2, y debemos justificar cuál nosotros creemos que es un mejor estimador de los dos. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a ir al caso de mu1 gorro. Bueno, la esperanza de nosotros ya lo hemos visto, dado que todos los elementos de la muestra aleatoria tienen medio mu, la esperanza de debería ser mu, así que inmediatamente me dice que este es insesgado. La varianza de mu1 gorro debería ser la varianza de 1 partido por n por la sumatoria de los x u y de igual a 1 hasta n, y por propiedades de la varianza esto debería ser 1 partido por n al cuadrado por la sumatoria de las varianzas de x u y desde igual a 1 hasta n, y eso debería quedar sigma cuadrado dividido en n. Ya, eso es lo que obtuvimos para el primer estimador. Respecto al segundo estimador, si yo calculo la esperanza de mu2 gorro, lo que yo debería obtener es 1 partido por n-1 por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de
la esperanza de x u y, y eso debería ser n dividido en n-1 por mu, ¿ya? Así que lo que obtengo en este caso es que este es sesgado, porque no obtengo justamente mu, sino que obtengo casi mu, ¿ya? Bueno, a partir de esto calcular el sesgo es bien sencillo. El sesgo de mu2 es simplemente la esperanza de mu2 gorro menos el parámetro, y eso sería n por n-1, mu menos mu, y eso sería n dividido en n-1 menos 1 por mu, y eso sería mu dividido en n-1. ¿Sí? O sea, de todas maneras, cuando yo voy tomando muestra cada vez más grande, lo que debería ir ocurriendo con el sesgo es que debería ir disminuyendo, pero siempre sesgado. Y de hecho el sesgo es siempre positivo, o sea, sería positivamente sesgado. Respecto a la varianza de este sería 1 partido, o sea, de mu2 corro, sería 1 partido por n-1 al cuadrado por la sumatoria. Mejor voy a hacer el paso, vamos a un poquito más. Va a ser la varianza de 1 partido por n-1 por la sumatoria de los x y desde igual a 1 hasta n. Y eso, por propiedades de varianza, el n-1 sale al cuadrado, la sumatoria queda de esta manera, y eso sería n dividido en n-1 al cuadrado por sigma al cuadrado. Y lo que uno puede constatar, lo pueden verificar ustedes, de hecho muy sencillo, que la varianza de mu2 gorro es mayor que la varianza de mu1 gorro, ¿ya? Y de hecho, uno puede calcular el error cuadrático medio de cada uno en el caso del primero, recordando que el error cuadrático medio siempre se puede escribir como el sesgo al cuadrado más la varianza del estimador. Pero bueno, no lo voy a hacer. Lo importante es que si yo comparo los dos estimadores, el primer estimador, que es la media muestral, tal como uno la conoce, es un estimador insesgado, propiedad que no tiene el segundo estimador, así que en ese sentido el primer estimador sería mejor. Y además, si yo comparo las varianzas, el segundo estimador no es tan preciso como el primero. ¿Por qué? Porque el primer estimador tiene varianza menor. Así que es natural que yo en este caso me quede con el primer estimador, y ese sea el estimador que me interesaría utilizar más allá de este segundo. ¿Ya? Ya. Bueno, en general, escoger estimadores, construir con estimadores con diferentes propiedades es algo que vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a suponer que yo tengo un estimador y me gustaría ver si acaso el estimador es bueno. Es decir, me gustaría ver si es insesgado y si tiene varianza relativamente pequeña. ¿Ya? Ya. Y termino este video con algunos estimadores que son más o menos estándar, que ya hemos visto. Por ejemplo, en el caso de la media, el estimador, vamos a trabajar con medidas con muestras de tamaño n. Entonces, en el caso de la media, el estimador que por lo general uno utiliza es lo que se llama la media muestral, y la esperanza de este estimador es mu, por lo tanto, que corresponde al parámetro, así que este estimador es insesgado, y por lo tanto, su error cuadrático medio es simplemente la varianza, y acá aparece el error cuadrático medio. De hecho, es lo que vimos en el ejemplo anterior. En el caso de la varianza, tomo una muestra de tamaño n, y una manera de aproximarlo es a través de lo que nosotros llamamos la varianza muestral. Y fíjense que
con el n que está acá, n-1, justamente la esperanza es sigma cuadrado, por lo tanto es insesgado, y como es insesgado, simplemente el error cuadrático medio es simplemente la varianza del estimador, y eso se puede estimar con esta fórmula. Hay que hacer el cálculo, no es sencillo, y en este caso mu4 denota el cuarto momento de esta variable de cada uno de los elementos de la muestra. En el caso de que yo tome una resta de media, es decir, tengo por ejemplo dos muestras, una de tamaño n1 y otra de tamaño n2 independientes, y a mí me gustaría restar, ¿sí? Y una forma de estimar es simplemente tomar la resta de las medias, y lo bueno es que esto es insesgado, su esperanza es justamente el parámetro, y por lo tanto su error cuadrático medio es simplemente la varianza, ¿ya? Ya, acá puede parecer un poco, digamos, extraño que yo pregunte por las medias, pero una pregunta natural es que yo trate de contrastar dos poblaciones y ver qué es lo que ocurre con, si acaso hay una diferencia significativa o estadística entre los valores. Por ejemplo, imagínense que yo tengo dos secciones del curso de precálculo o de cálculo diferencial, de lo mismo, o de algún curso, y a mí me gustaría saber si acaso hay alguna diferencia significativa entre los promedios de nota de los cursos. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer es estimar qué es lo que pasa con el promedio de los dos, y después a partir de eso concluir si acaso existe una diferencia verdadera o no. Entonces, para eso necesito utilizar ese estimador. Otro estimador interesante también es el caso de la proporción, que es bien útil, y en ese caso la variable aleatoria que yo voy contando es la cantidad de casos favorables, así que ¿cuál sería un buen estimador? Puede ser la proporción muestral. Este estimador, su esperanza es justamente P, por lo tanto es insesgado, y su error cuadrático medio es justamente la varianza, que está ahí. En la varianza es porque no hay sesgo. Bueno, la próxima clase veremos bondad de un estimador, es decir, cuando el estimador tiene buenas propiedades, y además veremos intervalos de confianza para un estimador, ya que en muchos casos a uno le gustaría decir, estimar con alta probabilidad el intervalo donde yo puedo encontrar al parámetro verdadero, ¿ya? Así que bueno, nos veremos en una próxima ocasión.